Continuamos aquí en el recreo. Tenemos el gusto de recibir a la doctora médica internista Célica Criscuolo. Bienvenida, Célica. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por recibirme. Vamos a estar hablando de una enfermedad rara, la telangiectasia hemorrágica hereditaria. ¿Es una enfermedad rara esta, Célica? Sí, es una enfermedad rara que tenemos bastantes casos acá en Uruguay, entonces no hay que subestimarla. Es una enfermedad que digamos, se caracteriza sobre todo por los sangrados nasales o hemorragias nasales, pero que no son exclusivas de la enfermedad. Y lo más importante es que no se tiene que subestimar como típico que los chicos sangran, ¿no? Por la nariz, sí, porque se meten el dedo en la nariz o lo que fuera. Bueno, esto es una historia de sangrado personal y familiar, ¿no? Porque es una enfermedad genética. ¿Y a qué hace referencia la palabra telangiectasia, que para los legos no, suena raro, pero ¿a qué hace referencia? Son unas dilataciones como si fuesen unos granitos vasculares, sí, en la piel que se ven, que en verdad, digamos, por mismo lo que es la enfermedad, que es una alteración en los vasos sanguíneos, no es una enfermedad de la coagulación como otras, es de los vasos sanguíneos. Esa deformidad en los vasos sanguíneos hace que se formen estos como especie de lunarcitos chiquitos que se pueden ver en la cara, en la lengua, en el lóbulo, en las orejas, por ejemplo, en la cavidad oral, en las manos. Entonces es bastante característico. Las telangiectasias, que sería telangiectasia hemorrágica, porque son vasos que tienen fragilidad y al estar mal formados generan cierta predisposición al sangrado, y hereditaria porque es una enfermedad genética. O sea que si se hereda con una, le llamamos penetrancia incompleta, porque si vos tenés uno de tus dos padres afectados, tenés el 50% de la chance de heredar la enfermedad. Claro. Sí. Ahora bien, es una enfermedad que uno podría decir, bueno, tienes un problema estético, ¿no? Si tengo algún granito o una molestia, como es, por ejemplo, una hemorragia nasal, o puede ser una enfermedad que derive en algo mucho más complicado. No, de hecho, digamos, el motivo por el que uno trata de difundirla, no solamente, digamos, acá, como para que la población en general conozca de la enfermedad, sino también a través del medio científico en el que estamos, es porque no hay que subestimarla y no es solo una hemorragia nasal, sino que, digamos, puede afectar órganos internos como el cerebro, el pulmón, el hígado y el tubo digestivo, entre otros, pero esos son los principales. Y estas malformaciones chiquititas que se dan en la piel y que de repente uno los trata más estéticamente, en verdad dentro pueden provocar hemorragias importantes y terminar en accidente cerebrovascular, hemorragias importantes, amenaza de la vida. Y de hecho, el sangrado nasal no hay que subestimarlo porque el 50% de los pacientes, o sea, la mitad de los pacientes que tienen estos sangrados nasales, que nosotros les llamamos epíctasis en la terminología médica, suelen tener anemia, y esta anemia muchas veces los lleva a transfusiones frecuentes, o sea que alteran la calidad de vida y generan, digamos, muchas repercusiones en la salud. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico, digamos, tenemos una parte fácil que es bastante clínico. O sea, por los criterios de Curazao, ahora que está el Mundial, claro. Curazao, como todo el mundo, ¿no? lo tiene en la mente, porque es un lugar donde, por la misma, digamos, herencia, es un lugar donde hay mucha prevalencia de la enfermedad. Y los diagnósticos son que tengas las telangiectasias cutáneo-mucosas, se le llaman, o sea, en la piel y en mucosas, cavidad oral, entre otras, que tengas los sangrados nasales, que tengas el antecedente familiar de primer grado, o sea, madre o padre, sí o sí afectados, uno de los dos. Es muy raro la mutación de novo, hay, pero es extremadamente raro. Y después que tengas compromiso sistémico, o sea, visceral, cerebro, pulmón, hígado o tubo digestivo. Entonces, con 3 de esos 4 criterios, uno ya diagnostica la enfermedad. ¿Qué pasa si el paciente, digamos, si la persona no sabe si lo tiene, porque tiene sangrados nasales, toda mi familia viene de historia de sangrados nasales, piensan que termina ahí? En verdad, eso es solo la punta del iceberg, porque lo que uno tiene que tratar de hacer es detectar las malformaciones vasculares de órganos importantes y prevenir las complicaciones. Porque si bien no hay cura de la enfermedad, porque sería genética, digamos, y aunque hay muchos avances todavía no hay cura, tratamiento y prevención hay y se debe hacer.
Por eso las guías internacionales refuerzan mucho el tema del el screening, ¿no? El rastreo. O sea, yo tengo una persona que sospecho que tiene, porque tiene el antecedente familiar, porque tiene sangrados nasales frecuentes, espontáneos, ¿no? Y tiene alguna telangiectasia, que eso a veces es difícil porque, digamos, la enfermedad no es que uno nace, la hereda y tiene todas las manifestaciones, no. Es como que con el tiempo empiezan las manifestaciones. De hecho, el sangrado nasal a veces aparece a los 20 años, claro, en la adolescencia, a veces en la etapa, en la infancia, pero otras mucho más adelante. Y las telangiectasias también aparecen más cerca de los 30 años, van de a poco apareciendo. Una vez realizado el diagnóstico, confirmado, ¿no?, que tenés esta enfermedad, ¿podés hacer vida normal? Sí, sí, por supuesto. Digamos, los pacientes que vienen a la consulta normalmente suelen hacer vida normal, a menos que tengan mucha anemia por el sangrado o que tengan alguna alteración o alguna complicación de su enfermedad. Pero si no, hacen vida normal. Lo que sí hay que tratar de rápidamente, una vez diagnosticado, descartar que no tengan, por ejemplo, malformaciones vasculares a nivel pulmonar, porque las tenés que tratar, si no se pueden complicar, como que uno, y bueno, las hepáticas, por suerte, como que la mayoría pasa asintomático durante toda su vida prácticamente, pero hay un porcentaje que no, y entonces hay que seguir a los pacientes, ¿no?, controlarlos, monitorizarlos, hacerle estudios para poder, digamos, tratar de prevenir complicaciones y que tengan vida normal, lo más normal posible. A ver, ¿el sistema médico está debidamente informado de esta posibilidad? ¿Hay que todavía capacitar más? Al ser rara, un poco frecuente, quiero decir, por ahí quien te recibe, médicos, doctoras, doctores, no está de repente en conocimiento de esta enfermedad. Y bueno, o sea, la verdad es que está subdiagnosticada y lo demostramos en un estudio epidemiológico que ahora se va a publicar. Es una enfermedad que está subdiagnosticada y creo que en parte es porque al ser rara tal vez es poco reconocida o subestimada. Claro. Entonces es un trabajo que venimos haciendo hace bastante tiempo, que la realidad es que cada vez estamos mejor y cada vez tratamos de difundirla más y poder llegar en mejores condiciones, pero sí es verdad que hay retraso diagnóstico y todo, y en parte tiene que ver con esto de no darle la importancia o de no reconocerla rápidamente, que puede haber mucho más de lo que es visible en el paciente. Sí. Hablamos de enfermedad rara. ¿Está aumentando la frecuencia en nuestro país? ¿Está dentro de los índices normales mundiales? ¿En qué situación estamos? ¿En qué ranking podríamos decir? Bueno, la verdad es que en el mundo se estiman que 1 de cada 5.000 a 8.000 personas tienen la enfermedad. Acá el registro que tenemos, más o menos tenemos alrededor de 160 pacientes, que para ser enfermedad rara, y en Uruguay es un montón. Ahora, se estiman que en Uruguay tienen que haber 700 pacientes más o menos, porque además hay un estudio epidemiológico en Buenos Aires bastante importante que tiene una prevalencia que es muy similar a la mundial, claro, y sería muy raro no estar ahí. Entonces hay mucho trabajo para hacer. Si bien se viene haciendo mucho trabajo, hay mucho más todavía para hacer al respecto. Célica, un placer conversar contigo, poder acercar la información entonces al resto de las personas. Pero bueno, la información también nos acerca más a la cura, al tratamiento, ¿verdad? Así que bueno, seguro, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Y bueno, y esto no es posible sin un trabajo en equipo, ¿no? Trabajamos con el Instituto Pasteur, con la Asociación de Pacientes, con el Pereira Rosell, el Maciel. Así que bueno, vamos para adelante. Un placer. Gracias. Nosotros seguimos.